Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo miércoles. Este miércoles, ah, este jueves, perdón, jueves 20, amén, jueves 20 de julio. Y la verdad que el Señor es fiel, ha sido fiel. Y tenemos un nuevo jueves para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a orar antes de comenzar para darle gracias a Él porque nos permite, porque nos da la salud, porque nos da la vida, porque nos da los medios, porque nos da el lugar para poder seguir proclamando su palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, está sobre nosotros. Y una vez más nos da la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender más de ella. Abre nuestro entendimiento. Señor, que en nosotros haya ese deseo de aprender, aprender y aprender más. Porque tu palabra es vida. Porque tu palabra es la provisión, pero también es previsión para nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad agradable a ti. Padre, gracias, gracias. Queremos pedir, Señor, por aquellas familias que, que están pasando por alguna necesidad, por aquellos que están enfermos, por aquellos hermanos que también los llevamos en oración. Señor, seguimos pidiendo por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Edgar Donado, Karen Alberto. Padre, también que tú fortalezcas a la familia González como lo has hecho hasta el día de hoy y que tú proveas todo lo que ellos necesiten. Señor, asimismo, pedimos por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Ingrid Vázquez y su embarazo y la bebé, Padre, que tú la guardes. Asimismo, por la petición especial de la familia Rodas Parada, por la guianza espiritual de la familia Hernández Flores, por cada una de nuestras familias, por cada uno de aquellos, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, por nuestros primos, por nuestros sobrinos. Señor, de que tu palabra llegue a cada uno de ellos, de que nosotros podamos ser ejemplos para la vida de ellos. Señor, bendice la vida del pastor Don, dale salud, dale fuerzas. Señor, asimismo, guarda la vida de su esposa, su familia, la congregación. Te pedimos por la salud de nuestro pastor general, Señor, que tú restablezcas, que pongas tu mano de salud. Y Señor, y que en estos días también él pueda descansar, reposar. Pedimos por cada uno de los pastores de la misión, por cada uno de ellos, Señor, sus familias, sus congregaciones. Padre, bendice la vida del pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos. Bendícelo, Señor, a cada uno de ellos. Que tú sigas dándoles fuerzas, que tú les sigas dando de tu discernimiento, revelación de tu palabra, de tu guianza, Señor. Gracias, gracias, porque tú eres bueno, has sido y serás fiel. Asimismo, por la familia Vía Toro, bendícelos, Padre. Bendice tu palabra en esta noche, que podamos seguir aprendiendo de ella. Amén y amén. Este día seguimos con el capítulo 2 de Miqueas. Mire, hay algo que yo quiero que podamos comprender. ¿Por qué los profetas fueron levantados? Los profetas se levantaron para traer un mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel. Asimismo, los profetas o las profecías se levantan para traer un mensaje a nuestras vidas. Recuerde que las profecías tienen que tener uno de los tres o los tres componentes, que es exhortación, ¿sí? Exhortación, edificación y consolación. Y podemos ver que el Señor levantó a cada uno de estos profetas para que exhortara, porque principalmente era una exhortación para Israel, para que dejaran de hacer lo malo y empezaran a hacer lo bueno, para que cambiaran sus vidas. Y el pueblo de Israel tuvo como respuesta un no.
estamos bien así, no nos va a pasar nada. Y entonces vinieron los juicios. Ahora, ¿por qué vinieron los juicios a la vida del pueblo de Israel? Por pecados que cometían. Nunca iba a venir un juicio por hacer lo bueno. Nunca hay un juicio porque usted haga lo correcto. No, nunca hay. Hay juicios por pecados. Y estos pueden, y aún en la palabra, habían pecados, ¿cómo se llama? Conscientes e inconscientes. Y entonces, si el pecado era inconscientemente, no era excluido de un juicio, no era excluido de presentar una ofrenda. Entonces, la ley de la ignorancia no tiene excusa. Entonces, aquí podemos ver en cada uno de los capítulos que hemos visto, perdón, en cada uno de los libros que hemos visto de los profetas, hemos visto juicios. Ahora, por qué estamos estudiando? Lo vuelvo a repetir una vez más. Para, primero, conocer un poco de historia, conocer algunos libros que probablemente nunca hemos abierto y para poder entender que los juicios, aquellos juicios que vino sobre Israel, nosotros no los cometamos. ¿Por qué? Porque fíjese que hoy vamos a ver dos pecados. El capítulo 2 de Miqueas nos habla de dos pecados por los cuales venía el juicio. El capítulo 3 habla del juicio a las personas. Mire, es que ahí hay dos cosas muy diferentes. En el capítulo 2 vamos a ver el pecado del despojo o de robar con violencia. Amén. O de robar con violencia. Y también el pecado de la petulancia o del envanecimiento. Ahí estamos viendo, aquí vamos a ver ahorita dos pecados. Entonces, y en el capítulo 3, ahora el juicio va a las autoridades o a las personas. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Entonces, fíjese que vamos a leer Miqueas 2, del 1 al 5. Y fíjese que hay un tema para el capítulo es, ay de los opresores. Y el primer pecado que vamos a ver en este capítulo es el pecado del despojo o robar con violencia, hurtar. Entonces, para que usted pueda entender, del 1 al 5 nos describe que aún ellos mismos, los israelitas, a sus propios hermanos, robaban, les despojaban. Y eso es un pecado. El Señor en sus mandamientos dice, no robarás. Entonces, y como un subtema en la Biblia hay de los que oprimen a los pobres. Y dice Miqueas 2 del 1 al 5. Hay de los que en sus camas, oiga, mire, pongamos mucha atención, solo a la lectura nos da a entender, mire, tantas cosas. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el maldad. Imagínense, estaban acostados estos y ahí estaban pensando todo esto. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan. Quiere decir que no habían dormido por estar pensando cómo iban a robarle a sus propios hermanos, cómo se iban a hacer más ricos. Porque tienen en su mano el poder. Mire, es que ¿qué problema es cuando alguien que nunca ha tenido poder llega a tener poder? Se vuelve peor, ¿verdad? De aquello que muchas veces profesó que no haría. Y esto lo podemos ver en la historia de la humanidad. Hay gente que estuvo en contra de un gobierno y dijo que el gobierno era y señaló y de un día llegan al poder y esto muchas veces se vienen a comportar peor que aquellos que criticaban. Entonces dice, oiga, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban. Codician las heredades. ¿Las heredades de quién? Lo que le había quedado a cada uno del pueblo, a los terrenos que tenían, que habían sido heredados de sus padres. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, y al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal
del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Amén. Entonces, como decía, el primer pecado es del despojo o hurto o robar, pero con violencia. Fíjese que la palabra hay en hebreo es una exclamación de desdicha o lamentación. Y esta está relacionada con la calamidad, porque ¿cómo empieza el versículo 1 del capítulo 2? Hay. Entonces, hay muchas manifestaciones del pecado y ninguna de ellas es atractiva. Aquí se describe como iniquidad porque dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Y entonces se describe que es vanidad, es algo hueco y sin valor. También dice que maquinan el mal, que es algo pecaminoso y nocivo, comenzando en sus pensamientos y luego lo realizan cuando tienen el poder de hacerlo. Es bien claro, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos está hablando esta parte? Había gente en Israel que en su avaricia buscaba con prepotencia tomar la herencia de los que no se podían defender. A alguien que tenía un terreno, pero digamos, venía alguien y quería tomar la parte de esto, y entonces, como yo tengo el poder, como yo tengo el poder, también tengo de mi lado al juez, pero también tengo de mi lado al ejército. Eso estaba diciendo, esto hacían estos. Cuando tenían todo el poder, ¿quién se iba a levantar para ir en contra de un gobernante? O imagínense, en contra de un rey. Si el rey decía, yo quiero esa propiedad, llegaba y la tomaba. Y los que estaban ahí o los echaban a la calle o en algunos casos los mataban. Entonces, estos buscaban con prepotencia tomar la herencia de otros. ¿De quiénes? De aquellos que no se podían defender. Y dice en el versículo 3, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia, contra estos que lo hicieron, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos. ¿Por qué? Porque ellos andaban erguidos con orgullo por sus malos hechos. Ellos estaban por encima y como se sentían fuertes. Mira, hermano, ¿y cuántas cosas no se repiten al día de hoy? ¿Cuántas cosas no se repiten? Y podemos ver esta injusticia en todo el mundo, en todo el mundo. Que muchas veces que aquel que llega a tener poder va por encima de los demás y se comporta de esta manera. Pero déjeme decirle algo, humanamente tal vez no se puede hacer nada contra una autoridad terrenal, pero Dios es justo y Dios no deja pasar estas injusticias. Y entonces a estos les venía una calamidad. Ahora, sí, estamos viendo lo que estos estaban haciendo, pero nosotros corremos el riesgo de comportarnos de la misma manera con una persona que está debajo de nuestra condición, alguien que es más indefenso que lo que nosotros tenemos. Entonces la maldad, la iniquidad, el pecado no solo es para aquel que tiene el poder, sino para todos, porque yo, aunque no tengo mucho, pero estoy mejor que otro y me siento en capacidad o en poder sobre la otra persona. Entonces yo afecto, me valgo de alguien. Un ejemplo, ¿cuántas personas al día de hoy no saben lo que es manejar tal vez una tarjeta y tienen, porque ahora si usted tiene una cuenta de banco, el banco le exige que usted tenga una tarjeta. ¿Y cuántas personas, hablemos de una persona tal vez ya anciana, no sabe cómo manejar esto? Y que venga alguien y se valga y le robe el dinero. Entonces, pero en este caso era la tierra. Y fíjese que el Señor fue muy claro
pero muy claro. Y en Números, acompáñeme a Números. Le dije Números 36, Números 36, 9. Oiga lo que dice. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Entonces, la heredad de cada tribu y familia era porción de Jehová y por lo tanto no se podía canjear. Si la persona que esta propiedad no la podía canjear porque era heredad del Señor o porción de Jehová, entonces ¿a quién le estaban quitando? ¿De quién se estaban valiendo? Estaban queriendo robar la porción de Jehová, algo que Dios había dado, donde Dios es el dueño. Volvamos otra vez a Miqueas 2, y fíjese que ahí habla de una familia. He aquí yo pienso contra esta familia. Y aquí el término familia es interesante en el versículo 3. ¿Por qué razón? Porque la familia es la unidad básica de la sociedad. Y allí es donde tiene que empezar la bendición. Si se recuerda, allá en Génesis 12:13 habla, bendeciré a los que te bendijeren y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Leámoslo, Génesis 12:13. Bendeciré a los que te bendijeren y y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, todas. Y entonces, ¿cómo es posible que ahora había esta situación en la cual alguien se estaba valiendo? Entonces, el pueblo de Dios tiene que ser una familia y como tal vivir unida, porque lo más triste es que entre nosotros primero nos hagamos daño. Y estamos hablando en general ahora. Entonces, el pecado de avaricia y saqueo o robo destruye a la familia y resulta en su mal. ¿Cuántas personas o cuántas familias han sido afectadas porque alguien les robó la heredad? Y entonces la familia del que roba se beneficia, pero la familia al que le robaron, su familia en adelante, ya no tiene las bendiciones que se habían tenido desde antes. Y muchas veces es bien fácil, ¿verdad? Muchas veces es bien fácil solo señalar al que tiene. Y déjeme decirle algo, no todos los ricos son malos, ni tampoco todos los pobres son buenos. Entonces, otra vez tenemos en esta sección un juego de palabras que pone en relieve el pecado del robo que el profeta quiere denunciar. En el versículo 2 dice, las palabras toman, es la misma palabra que emplea Dios en el versículo 4, traducida se difundirá o levantará. Dice, en el versículo dice, codician las heredades, la roban y casas las toman. Y en aquel tiempo se levantarán. Y oiga lo que dice el versículo 4. Y en aquel tiempo se levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los dio y repartió a otros. Entonces, el refrán dirá, es decir, Shadod ne Shadunu, cuando dice, del todo fuimos destruidos, es decir, ser destruidos o somos destruidos. Y con esto se rima la palabra campo, cuando dice nuestros campos o nuestro campo. Entonces, esto es algo típico del método poético hebreo para dar énfasis a lo muy importante. Seremos destruidos y quitarán nuestros campos.
aquello que habían tomado. Entonces, no habría, por lo tanto, ninguno para repartir la tierra, es decir, echar suerte, porque todos serían llevados en cautiverio por su pecado. Estaba diciendo, contra esta familia voy a pasar cuentas y nadie de ellos va a poder disfrutar aquello que tomaron. ¿Se recuerda? Si no, porque muchas veces me confundo. Se recuerda, no sé si fue en Habacuc o Nahum, bueno, cuando Israel había hecho casas lujosas, pero el templo lo habían descuidado. No habían hecho nada con el templo. El templo estaba allá, no habían los sacrificios, no habían hecho nada, estaban decepcionados, tristes porque habían regresado del cautiverio y habían pasado tantos años y no hicieron nada, pero sus casas estaban preciosas. Y el Señor les dice, esas casas ustedes no las van a habitar. Amén. Entonces, ahí es el pecado del robo. Del versículo 6 al 11 nos habla del segundo pecado, que es el pecado de petulancia o envanecimiento. Miqueas 2:6 dice, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Fíjese que el pueblo responde a la predicación de Miqueas con descaro e insolencia. No están dispuestos a escuchar al profeta. Y todavía le dice, no profeticéis o no prediquéis, no hables, no digan esto, no los escuchen. Recuerde que acabamos de estudiar Amós y allá el sumo sacerdote Amasías le dice a Amós, ¿qué le dice a Amós? Vete allá a profetizar a tu tierra, tú, hijo de profeta. Le estaban diciendo, aquí no te queremos escuchar, aquí no te queremos oír, vete allá que te escuchen, allá los que te pagan. Y entonces Amós dice, pero es que a mí nadie me paga. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero y recojo higos silvestres. Yo tengo de qué mantenerme. Tengo animales y también tengo terrenos. Tengo propiedades en lo alto, como también tengo propiedades cerca del mar, porque los higos silvestres se daban en el mar. Entonces, algo parecido a Amós, unos años antes, le habían dicho. También Ezequiel habló contra los falsos profetas, allá en el capítulo 13. Y algunos siglos después, el apóstol Pablo habló cuando dice, tendrán comezón de oír, pero se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que la gente quiere escuchar. Y eso es normal. Amén. Porque esta gente que quiere oír lo que sus almas quieren, sufren la sana doctrina. Entonces, estaba pasando lo mismo aquí en Miqueas, que nos dice en el 6, no profeticéis, no queremos oírlos a ustedes que hablan de la palabra de Dios, tú profeta, que vienes a juzgar, que vienes a sacar los trapos sucios que hay en Israel, tú que vienes a señalar los pecados, tú que vienes a señalar la injusticia, no, ¿sabes por qué? Porque a nosotros nos va bien. A nosotros nos va bien, estos se hacen ricos y traen sus ofrendas. Mira el descaro que había, aún de estos, que llevaban ofrendas de aquello que habían robado. Entonces el Señor está diciendo, aquí hay un pecado de envanecimiento, es decir, todavía tenían
Qué increíble, ¿verdad? Todavía tenían el orgullo de sentirse bien por lo que estaban haciendo. Y fíjese que el pueblo tenía la idea expresada por Miqueas de que Jehová es poderoso y paciente. Oiga lo que dice Miqueas 2:7. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Entonces, sus obras no incluyen el juicio y la destrucción que acaba de mencionar Miqueas. A esto, a esto responde Miqueas. El versículo 7 respuesta al versículo 6. Amén. Cuando dice, no, estamos bien así, no queremos escuchar eso. Entonces, en el versículo 7, Miqueas responde de que Dios manifiesta el bien, es decir, bendice únicamente al que es recto, al que hace las cosas como deben de ser. Si hay que perder, pero no puedo ser injusto con alguien, entonces Dios a ese bendice. Imagínese que a usted tiene que ir a hacer un trabajo y se lleva a alguien y al final a usted no le pagaron. Y entonces muchas veces lo fácil es decirle a alguien, ¿sabes qué? No nos pagaron, no te voy a pagar. Pero eso no es lo correcto, porque usted contrató a esta persona, usted le dio la palabra de que le iba a pagar. Que ahora aquel no le pagó no significa que usted va a ser injusto decirle, no te voy a pagar. Hermanos, muchas veces hay que dar, hay que pagar eso. Porque el Señor al final es el que se encarga de las injusticias. Estoy hablando de que cuando se puede, ¿verdad? Cuando se tiene. Imagínense que las dos personas no tienen, se fueron a trabajar. Ok, es muy diferente, pero cuando usted tiene y a usted no le pagaron, usted pague. Si Dios es recto, espera que su pueblo también lo sea. Dios es santo y justo, por lo tanto, no puede aprobar ni mirar con agrado al que hace lo malo. Y ahora, del versículo 8 al 11, Miqueas comunica al pueblo las palabras de Dios. Y entonces es muy interesante la forma o el mensaje que recibe Israel de parte de Dios. Dice la palabra Miqueas 2:8 y mire cómo comienza. El que ayer era mi pueblo, qué duro. El que ayer era mi pueblo, hoy ya no, porque dice, se ha levantado como enemigo. Hermanos, qué tremendo. Oigan las palabras del Señor. Miqueas únicamente comunica las palabras de Dios al pueblo. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Que estaba la ley de que cuando alguien tenía una deuda, entregaba sus ropas en el día, iba a trabajar y en la noche regresaba por las ropas para no pasar frío durante la noche. Cuando durmiera y al día siguiente tenía que volver a entregar sus prendas como garantía del pago que se iba a efectuar. ¿Ok? Entonces dice, el día de ayer era mi pueblo, perdón, el que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Entonces, el pecado o el pecado de Israel manifestaba
su condición espiritual. En primer lugar, es un pueblo hostil que se hace enemigo de Dios al descuidar su palabra. Porque el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. El peligro que cuando nos descuidamos de su palabra, oiga, qué difícil. Cuando me descuido de la palabra de Dios, me convierto en enemigo. Amén. Éxodo 22, 25 y 26. Oiga lo que dice. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Es decir, no le vas a poner intereses. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, cuando ya se va a oscurecer, se lo devolverás. Dice el 27, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Oiga, entonces estaba la promesa de que cuando aquel que era, ¿cómo se llama? Ah, ah, la palabra es cuando era, no puedo decir, no solo maltratado, sino que aprovecharse de su situación. Oiga lo que dice el versículo 27 al final. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que el Señor estaba oyendo a todos aquellos que habían sido, ¿cómo se llama? Ah, maltratados por estos que eran del mismo pueblo. Amén. Entonces, aquí le quita, Éxodo 22, 25 al 26, prohibía quedarse con la prenda empeñada si el que la había empeñado la necesitaba para cobijarse. Entonces, aquí le quita su manto, aunque éste haya estado buscando la paz del pueblo en la guerra, no hay motivo que valga, porque no hay nada que pueda justificar una conducta despiadada. Esa es la palabra que quería decir. Estos se habían comportado despiadadamente con el pueblo. Y oiga lo que dice el 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Recuerde que allá en el Salmo 68:5 Dios dice que es padre de los huérfanos y juez de las viudas. Y entonces, ¿qué menciona aquí el versículo 9? A las mujeres de mi pueblo, está haciendo referencia a las viudas y a los niños. Entonces, es un gran pecado aprovecharse de la debilidad de los demás, de aquellos que no tienen la fuerza para defenderse. Un niño no puede defenderse. Y si yo lo maltrato, me valgo de él, es un niño, como no puede defenderse, el Señor va a defenderlo. Él va a entrar en el asunto. A una viuda, a una anciana, a una mujer, no tienen la fuerza como para defenderse de alguien. En el caso de un hombre, pongamos el ejemplo, el Señor dice, no, ten cuidado, porque te estás metiendo conmigo. Ahora, herencia de Jehová son los niños. Entonces, ¿con quién se estaba metiendo? Fíjese, cuando habló de la tierra, ¿quién había dado la tierra? Era porción de Jehová, era herencia también de Jehová. Y también ahora vemos que a los niños los echan de su casa. Ah, te metiste con mi heredad. Amén. Y los niños se llaman aquí la gloria de Dios. Porque dice, a sus niños quitaste mi perpetua alabanza.
La palabra gloria es algo que adorna y honra. Amén. Es muy interesante el uso de esta palabra en el contexto, porque o los niños honran a Dios, o la familia con herencia divina lo glorifica. Amén. Amén. Fíjese que en cierto cementerio encontraba esta historia. En la tumba de un niño se ve escrito un epitafio que dice: era más fácil ser bueno cuando él estaba con nosotros. Porque cuando alguien muere, todo, ¿verdad? Pero cuando estaba vivo, ¿cuántos han tenido una necesidad y nos hemos hecho los locos? Pero bueno, amén. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar a nuestros niños. Así es. La palabra dice, déjeme buscar. Dice Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y Mateo 21:16 dice, y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Y qué más dijo el Señor? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos son el reino de los cielos. Amén. Sigamos. Miqueas 2:10. En el 2:10 y 11, aquí habla de los falsos profetas. Y el pueblo sería excluido junto con estos falsos profetas. Dice Miqueas 2:10: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Fíjense que el pueblo con su pecado había quitado el reposo de la tierra. ¿Qué sucede cuando hay pecado? Perdemos el reposo, perdemos la paz de Dios y empezamos a sentir, ¿verdad?, que las cosas nos van a salir mal porque andamos en pecado, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando pecamos? Contaminamos. Dice el 10: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado. El pecado trae contaminación. El pecado trae contaminación a nuestra vida y lo que perdemos es el descanso, el reposo, la confianza y empezamos a ver si las cosas nos van a salir. Entonces, la palabra reposo la vemos que es de suma importancia en la Biblia. Reposo es sobre todo lo espiritual. Recuerde allá en el Salmo 23, Dios, como el pastor de las ovejas, guía a su pueblo a aguas tranquilas o aguas de reposo. Y en ese lugar es donde podían descansar y gozar de bienestar. También Dios nos ofrece su reposo con Cristo. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Destruye el reposo y priva al pueblo de sus bendiciones. Si usted no tiene reposo, debemos de examinar qué está pasando. Pero el pecado destruye el reposo. La palabra hebrea traducida como reposo es menuah, M-E-N-U-A-J, menuah. Se puede referir a un estado de reposo, a un lugar de habitación. Mateo, venid a mí los que estáis trabajando, y yo os haré. No había que hacer porque yo no había encontrado reposo. Entonces, cuando yo no encuentro reposo, el Señor dice: yo te haré descansar. Y en el Salmo 23 dice que nos llevará a lugares de delicados pastos y a aguas de reposo.
nos pastoreará, Él nos va a llevar. Amén. Y en el versículo 11 hay una curiosa referencia al vino y a los profetas falsos, porque dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Fíjese que Miqueas menciona el vino solo 2 veces. Y esto es notable porque sus contemporáneos, Isaías y Oseas, hablan bastante sobre este tema. Y aquí la palabra vino se puede referir al vino en cualquier estado. Recuerde que vino se le llama al jugo, pero también se le llama vino al que ya está fermentado. Entonces, pero licor como tal es solamente lo fermentado y con un grado relativamente algo de alcohol. Y mire, qué discusión hasta el día de hoy, ¿verdad? Si se puede o no se puede beber vino. Mire, tome vino todo lo que quiera. Si lo que quiere es darle rienda suelta a su alma, hágalo. Pero la palabra es bien clara. Fíjese que, vamos a ver, en Proverbios 21, muchas veces la gente quiere pelear con uno. Mire, hermano, es que mire que no sé qué. No, dele rienda suelta a su vida. Siga teniendo problemas, siga teniendo un estancamiento espiritual, siga, hágalo. No, es que mire que no hay ningún punto en la Biblia donde salga un ejemplo de alguien que bebió vino y salió bien con todo. No hay. Noé, después de todo lo que había hecho después del diluvio, fue y plantó una viña y se embriagó. ¿Y cómo salieron las cosas? Mal. Dice el Proverbio 20:21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Y cualquiera que por ellos yerra, es decir, y cualquiera que por ellos peca consciente o inconscientemente, no es sabio. Entonces, en este versículo 21, en Proverbios 21 aparecen las dos palabras con relación a la falta de sabiduría del que las consume. Ahí Proverbios 21:17, oiga lo que dice. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Entonces aquí nos dice que debemos de tener cuidado con el vino. Pero fíjese, eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, en Tito 2:2. Mire, a mí me encanta esto. Dice, pero tú, 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿ok? Que los ancianos sean sobrios. ¿Qué está diciendo? Que los ancianos sean abstemios, tengan abstinencia. Cuando el Señor le dice a los padres de Sansón, ¿sí? Mire esto. Ustedes van a tener un hijo. ¿Qué es lo que le exige primero a la mujer? Que se desintoxique. Y hasta que estuviera desintoxicada, iba a quedar embarazada. Porque el padre dice, ¿cómo hemos de criarlo? Pregúntale, ¿cómo hemos de criarlo? Y Sansón, para ser juez, es que mire, es que él era, ¿cómo se llama? Él era nazareo. No, sí, pero era juez. Para ser juez no tenía que haber bebido vino. Que los ancianos sean sobrios, abstinencia, abstemios. Sean sobrios, es muy claro, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Ok? Y ahora si usted lee el 13 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino. Pero, dice que no sean esclavas. Quiere decir que pueden tomar. Pero, ¿y usted cree que si el anciano es abstemio, tiene que tener una abstinencia, su mujer puede beber? No, ¿verdad que no? Maestras del bien, y que éstas con sobriedad enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y los ancianos enseñen abstinencia. Amén. No, bueno, no sé por qué me fui por otro lado, por la enseñanza, pero es que nada menos hace poco estaba escuchando a alguien y querer defender, hermanos, y querer defender el beberse una cerveza, el querer defender beberse un vino, que mire que no es problema, que es un trago social, eso no afecta. Mire, ¿sabe qué? Haga con su vida lo que quiera, usted va a pagar las consecuencias. ¿Cuánta gente dice hermano, esto es en todo, en todo, en todo, en todo, porque no le queremos llamar pecado, pero el pecado en cualquier situación, en cualquier área, es igual, es igual. Al final destruye. Lo que es pecado, destruye. Amén. Bueno, volvamos otra vez a Miqueas. Entonces ahí estaba diciéndole el Señor en el 11 que tuvieran cuidado, porque se iban a encontrar con profetas de vino y de sidra. Y eso los iba a llevar. Ese era el tipo de profetas que el pueblo quería. ¿Qué tipo de profetas quiere usted ahora? ¿Qué tipo de pastores quiere usted ahora? ¿Qué quiere escuchar? Porque entendiendo, qué se entiende por alguien que no es sobrio? Porque vive fuera de la realidad. ¿Y cuántos quieren un evangelio que es fuera de la realidad? Dice el versículo 12 y 13. Y aquí vamos concluyendo, porque dentro de todo esto hay una promesa de provisión. Mire, después de todo lo que iba a pasar y del juicio, el Señor promete una provisión. Y dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Ya vamos a ver eso. Porque primero Jacob, después Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. ¿Quién iba a ir? A la cabeza de ellos Jehová. Entonces, Miqueas introduce un tema muy importante, es el remanente o lo que estaba quedando de todo lo que había sucedido. Lo vamos a ver más adelante porque también se menciona en el capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículos 7 y 8 y en el 7 y 18. Ahora, ¿quién es el remanente? Los salvos de Israel, los que iban a quedar a pesar del cautiverio, a pesar de la destrucción del pueblo. Entonces, siempre los ha habido y siempre los habrá, siempre habrá un remanente. Elías se enfrentó contra los profetas de Baal y Acera, pero se enfrentó también contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había decidido pecar contra Dios adorando a Baal y a Acera. Y entonces viene Elías y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pueblos? Él estaba solo, porque dice, Señor, solo yo he quedado. Y al final el Señor le dice, no te preocupes, no eres tú. Hay 7,000. Oigan, usted puede decir 7,000, un número muy grande, sí, pero 7,000 versus a toda la población de Israel era muy poco. Entonces significa que siempre el remanente es mejor, pero hay remanente. Que usted y yo seamos un remanente, que usted y yo seamos un pueblo que quiere escuchar el mensaje de Dios y que
no desea escuchar lo que nuestra alma quiere escuchar. Entonces siempre los ha habido y siempre lo habrá. También Isaías, profetizando en tiempo de Miqueas, tiene un hijo llamado Sear Yasub. Esto está en Isaías 7:3. Sear Yasub quiere decir un remanente volverá. Y aunque Dios disciplina a Jacob, con todo reuniría al fin a un remanente y lo ubicaría otra vez en la tierra. Y aquí es donde está lo interesante, porque tenemos que ver la yuxtaposición de Jacob con Israel. De cierto, te juntaré todo, oh Jacob. ¿Y quién es Jacob? Jacob es antes de la experiencia con el ángel de Jehová. E Israel es después de la experiencia. Mire, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, es decir, indisciplinado, rebelde, siempre queriendo hacer las cosas por su propio medio. Y dice, recogeré ciertamente el resto de Israel a aquel que ya es guiado, aquel que ya fue vencido. Entonces, así quedará un remanente al final que heredará la tierra en el reino del Mesías. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y para finalizar, siempre otra vez en Miqueas, dice en el 12, lo reuniré como ovejas de Bosra. Esto es en el norte de Edom. Y ahí, ¿por qué era conocido? ¿Por qué tenía fama este lugar? Por la abundancia de ovejas. Amén. Lo reuniré como ovejas de Bosra, porque ahí había abundancia, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo la multitud de hombres. Y esto está en Isaías 34:6. Llena está de sangre la espalda de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de cordero y machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y 2:13 de Miqueas, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el que librará del cautiverio a su pueblo y que Él va a ir a la cabeza como rey. Así como el Señor siempre iba delante de ellos cuando salieron de Egipto. ¿Qué seguían ellos? Seguían a la columna en la noche y a la nube de día. El Señor es el que los iba guiando. Que sea el Señor el que nos guíe a nosotros. Porque si no nos dejamos guiar, nos va a ir muy mal. Amén. Y quiero terminar con segundo libro de Crónicas 34:31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. Y Éxodo 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El Señor es el que debe de guiar. Amén. Entonces, aquí hemos visto los juicios por los pecados,
por el robo, por el envanecimiento, que fue el segundo. También la actitud del pueblo, aquellos que quieren oír, aquellos profetas o aquellos pastores, ¿verdad? Que les va a alimentar lo que su alma quiere, mas no su espíritu. Pero al final termina con esto, que el Señor es el que hace todo. Se los llevó como Jacob, pero los iba a regresar como Israel, diciendo y dando la promesa de que Él es el que iba a ir delante de ellos. Que nosotros podamos vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Amén. Y que sea Él en el cual nosotros siempre podamos guiarnos. Amén. Qué bendición es estudiar una vez más la palabra, aprender del Señor y de dejar lo que Él, aquí está la palabra, es muy importante conocerla. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias esta hora porque una vez más nos has permitido abrir tu palabra, escudriñarla, aprender de ella. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que a esta hora, Señor, se han unido también para escuchar de tu enseñanza, que quede en nuestros corazones. Te amamos, te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerde que tenemos el culto a las 8:30 de la mañana, hora de Texas. Amén. 8:30 de la mañana, hora de Texas. 7:30 hora de Centroamérica. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz noche.